Ricardo Monreal es un senador que muchas veces pues no es del agrado de todos. Incluso aquí he sido fuerte y he sido crítico con muchas o la mayoría de las decisiones que toma Ricardo Monreal, pero no con todas. Y hay que decirlo, muchas veces, sobre todo cuando se trata de temas de injerencismos, Monreal sale a defender sobre todo. Yo no diría a la 4T ni al proyecto del presidente, yo diría que más bien pues en un son de defender la soberanía nacional. Monreal revira con todo a los Estados Unidos y es que se pronunciaron este fin de semana criticando el plan B de la reforma electoral que el mismo Ricardo Monreal habría calificado de que era inconstitucional, pero no por esto se va a permitir que gobiernos extranjeros se refieran a nosotros, sobre todo opinando de nuestra política y sobre todo en la democracia de nuestro país, y mucho menos si se trata de los Estados Unidos, los cuales hemos visto cómo durante la historia pues ha dejado a entrever el cómo manipulan y van financiando los intereses de los opositores para derrocar a los gobiernos. Vemos cómo Estados Unidos prácticamente todo el sexenio del presidente Obrador ha financiado a X González y a mexicanos en contra, o como le dice el presidente, mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad. De esto y más nos va a platicar David Valier. David, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Publio. Muchas gracias. Así es, el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su rechazo en contra del posicionamiento de los congresistas estadounidenses, quienes alertaron que con la aprobación del Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, se ponen en peligro las elecciones de México. El funcionario público dijo que expresaba seriamente su rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos de nuestro país, como lo dijo en un video que vamos a ver a continuación. Frontera sur de nuestro país con Guatemala y vine a un evento con el senador Ramírez, con productores de café, de cacao, de ganado, con grupos de productores de esta zona. Es una zona extraordinaria, bella, pero hoy han surgido algunas circunstancias que como Senado de la República tenemos que expresar nuestra posición. Como lo saben, la política exterior es facultad exclusiva del Senado, así como la diplomacia parlamentaria, que es uno de los instrumentos por excelencia para dirimir controversias y que es necesario en ocasiones activarlas para preservar nuestra soberanía nacional y buscar soluciones pacíficas frente a las diferencias que puedan existir con otras naciones. Por eso, en respuesta al comunicado conjunto de los presidentes de los comités de relaciones exteriores de las cámaras del Congreso de los Estados Unidos, que es nuestro socio comercial, y como líder de la mayoría en el Senado de México, expreso seriamente mi rechazo a la injerencia extranjera en asuntos internos de nuestro país. La reforma electoral, aún en curso, es un asunto que solo compete dirimir a los mexicanos y a las mexicanas y a nuestras instituciones que se encuentran subyúdices estos recursos. Nuestra democracia no está en riesgo, nuestra democracia se sigue perfeccionando momento a momento. Tenemos claro lo que está pasando y tenemos claro que debemos continuar profundizando la vida democrática del país, pero seremos nosotros. Yo mismo he expresado diferencias con la reforma, pero acudo al interior de mi país a expresar nuestras posiciones para encontrar soluciones a nuestros problemas y a nuestras diferencias mediante la reconciliación, mediante el consenso, mediante el acuerdo. Por eso es que debemos agotar la instancia diplomática
y no confrontarnos, pero también debemos hacer valer nuestro Estado nacional, nuestra soberanía y nuestra autonomía como nación. Creo que la historia nos ha dado muestras de cómo con la separación y la división o con este encono entre sectores hemos perdido territorio, hemos perdido batallas importantes. No es el momento de la división. Debemos cerrar filas para que nos respeten, quien quiera que sea. México es un país libre, soberano e independiente. Y por eso la mayoría del Senado defenderá estos principios. Con diplomacia, con respeto al derecho internacional y con respeto a todas las naciones. Aprovecho también para hablar respecto de la declaración que ayer hizo la presidenta del Perú. Lamento su decisión de reducir a su expresión mínima las relaciones con México. Esperamos que en esa nación hermana pronto se logre el regreso al orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la solución a sus problemas internos mediante el diálogo y no la represión contra los que protestan. Coincido con el presidente López Obrador de no injerencia en asuntos internos de otras naciones. Además, alertaron que con la votación a favor del Plan B, los legisladores mexicanos aprobaron la reducción del financiamiento del Instituto Nacional Electoral, claramente cuando López Obrador dijo que se trata de altos gastos en cierto personal, sobre todo en los consejeros. Esto lo dijo Estados Unidos y bueno, también comentó que podría tener un regreso a acciones que atenten contra la democracia del Estado mexicano. Por eso, Ricardo Monreal se pronuncia como jefe básicamente de la mayoría de la bancada. Ya el presidente también dijo que las personas que asistieron a esta marcha en contra del INE solamente son personas que apoyaron o que estuvieron en funciones públicas durante el narcoestado. Así que son un fraude. Y bien, vamos a ver cómo lo dijo durante su mañanera, al día siguiente de la manifestación. No se toca el INE. El INE no se toca. Pues lo que hay que estar pensando es, no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse. Ayer, afortunadamente, hubo saldo blanco, algunas denuncias porque se incrementaron los robos de cartera aquí, en el Zócalo, pero eso es intrascendente, ¿no? O sea, imagínense con tanto delincuente de cuello blanco reunido, pero fue lo único. Lo demás sobre la asistencia, pues cada quien tiene su medición, pues como lo definió la ciudad, como 80,000, máximo 100,000 aquí, y en otros estados, sobre todo donde gobierna el PAN, que hubieron también concentraciones, pero todavía muy pequeñas para lo que representa el potencial conservador en México. Y así están las cosas con este famoso Plan B que bueno, ya le ha dado la vuelta no solamente a México, sino como acabamos de comentar, también Estados Unidos presentó una preocupación, aunque Ricardo Monreal la rebatió con algunos argumentos, hablando de que no se tenga ninguna injerencia en asuntos internos del país por parte de ningún lugar, porque el Estado mexicano
es eso, es un Estado y es soberano. Entonces, ¿qué piensa usted de esas leyes que se aprobaron? ¿Qué piensa usted de este comentario que hace Ricardo Monreal? Que para mi punto de vista es oportuno, que lo hace en tiempo y forma por el comentario que hicieron en Congreso de los Estados Unidos. ¿Y qué piensa usted finalmente también de esto que dice el presidente? Que hubo saldo blanco a excepción de algunos robos de cartera, entre tanto delincuente de cuello blanco. No olviden suscribirse, compartir este video con alguien para que esté informado. Soy David Valier y nos vemos pronto. Déjanos tu comentario.